En el siglo XIII, el imperio mongol, bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus sucesores, se expandía rápidamente por Asia, lo que trajo consigo cambios militares y políticos sin precedentes. Mientras que los mongoles conquistaron vastos territorios desde China hasta Europa del Este, también dirigieron su atención hacia el subcontinente indio. Durante este tiempo, Punjab y el norte de la India fueron vistos como objetivos principales debido a su riqueza y recursos. La agricultura y las rutas comerciales, clave, especialmente Delhi. Delhi fue un importante centro comercial que conectaba varias regiones importantes. Comerciantes de todo el mundo, desde Asia Central hasta Oriente Medio, Europa y el sudeste asiático, acudían en masa a Delhi para intercambiar bienes. Productos indios como textiles de algodón, seda, especias y metales preciosos se intercambiaban por caballos, armas, seda y artículos de lujo de tierras lejanas. Los mercados de Delhi siempre estaban llenos de diversos productos procedentes de diferentes regiones. El puerto comercial cerca del río Yamuna facilitó el flujo de mercancías, lo que convirtió a Delhi en una parada crucial a lo largo de las rutas comerciales transcontinentales. Uno de los sectores más atractivos para los comerciantes fue la industria textil de la seda y el algodón, que floreció durante este periodo. Telas como la muselina, una seda fina y suave, y varios textiles de algodón y lana de la India se exportaron a lugares lejanos como Persia, Egipto e incluso Europa. Por supuesto, toda esa riqueza encendió las ambiciones de los mongoles. A diferencia de la India, no tenían una sociedad agrícola floreciente ni sistemas complejos de aldeas. Tampoco tenían ciudades fijas. En cambio, se movían libremente y usaban la guerra como una herramienta clave para expandir y mantener su poder. Sus objetivos eran simples: tomar tributos y tesoros de los reinos que habían conquistado y tomar de ellos la última tecnología, además de capturar mujeres hermosas para su harem y los hombres más capacitados para su ejército. Los mongoles no solo invadieron, sino que aniquilaron civilizaciones enteras. Para darle una idea, durante la invasión de Genghis Khan al imperio persa en 1222, millones fueron asesinados en las principales ciudades. 1 millón en Orin, 700.000 en Mv, 1,7 millones en Nishapur, 500.000 en Reay y 1,6 millones en Herat, en total. Eso es casi 6 millones de personas solo de esas ciudades. Se dice que solo durante esta campaña, los mongoles mataron a alrededor del 1,5% de la población mundial en ese momento, así que cuando las dinastías indias se enfrentaron a los mongoles, se enfrentaron a un ejército que no solo era fuerte y brutalmente salvaje, sino que abordaba la guerra con una mentalidad completamente diferente, y las batallas posteriores entre ellos probablemente no habrían sucedido si los mongoles no hubieran pisado suelo indio por primera vez en circunstancias muy especiales. Todo comenzó en 1221 cuando una fuerza mongol persiguió a Jalal Alem Mouri, el príncipe del derrotado imperio Corrí, hasta Punjab. Los mongoles lucharon allí con su ejército y aunque Jalal Aline escapó, sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas después de esta batalla. Los mongoles decidieron no avanzar más hacia la India para encontrar a Jalal al-Din, debido al terreno desconocido y las duras condiciones, por lo que regresaron a Asia Central. Pero los mongoles no olvidaron que en los años siguientes atacaron regularmente el norte de la India, especialmente Punjab, lo que obligó al sultanato de Delhi a desviar recursos masivos para defenderse. En 1241, un ejército mongol capturó Lore, una de las ciudades clave del sultanato de Delhi, lo que sorprendió a la corte, ya que Lahore era un centro económico y estratégico. Luego, en 1245, se apoderaron de Multan, ejerciendo aún más presión sobre el sultanato durante el reinado del sultán Mahmud Shah. De 1246 a 1266, Delhi estaba en un estado de caos. India era una vasta tierra con diversas culturas, religiones y etnias hindúes,
Musulmanes, budistas y JNS, todos coexistían haciendo difícil mantener el control. Las clases sociales a menudo se rebelaron contra los gobernantes musulmanes del norte, mientras que el sultanato de Delhi gobernaba gran parte del norte de la India. Otras regiones, como los reinos Rajput, permanecieron independientes. Estos Rajputs resistieron ferozmente el gobierno del sultanato, participando en conflictos prolongados. Además de eso, lugares como Gujarat Bengala y el Decano también luchaban por mantener su autonomía de Delhi. El conflicto constante no solo desestabilizó la región, sino que abrió la puerta a invasores extranjeros, especialmente los mongoles. En ese momento, los mongoles se estaban convirtiendo cada vez más en una amenaza a lo largo de las fronteras de la India. Aunque Mahmud Shah estaba técnicamente a cargo, el poder real era Ghaz-ud-Din Balban, un visir inteligente que había roto el asedio mongol en Uch en 1246, por lo que se convirtió en la figura más influyente de la corte, que impidió que Mahmud Shah controlara por completo los asuntos políticos y militares. Balin se dio cuenta rápidamente de que el sistema de tributos que Mahmud Shah usó para apaciguar a los mongoles estaba fallando, y los ataques del norte no cesaban. Decidió que el sultanato necesitaba un cambio de estrategia. Entonces, ¿qué hizo Balbin cuando llegó al poder a mediados del siglo XIII? Adoptó una política más agresiva y asertiva al tratar con los mongoles. Balban reformó el ejército existente reclutando más soldados no solo de la clase esclava, sino también de los guerreros liberados, creando una fuerza militar más diversa. Balban se centró en proporcionar al ejército equipo más moderno, desde armas hasta armaduras, para mejorar su capacidad de combate a medida que el ejército se fortalecía. Balbin también lanzó fuertes contraataques recuperando Multan y la tradición de los mongoles, restaurando el prestigio del sultanato. Una de las sabias decisiones de Balin fue aceptar y dar la bienvenida a los refugiados de Mongolia, Persia y otras regiones de Asia Central en los años 60 del siglo XII, cuando estallaron las guerras civiles mongolas entre el sultanato y la Horda de Oro. Los principales Katís que se habían formado a partir de la división del Imperio Mongol después de la muerte de Genghis Khan, muchos guerreros y nobles huyeron a Delhi. Balban los adoptó en el ejército del sultanato, lo que le dio la oportunidad de obtener un valioso conocimiento de las tácticas militares mongolas. Esto no solo fortaleció su ejército, sino que también lo equipó con nuevas tácticas que mejoraron las defensas de Delhi. Para 1270, Balban fue a Lore y ordenó la construcción de fuertes en la frontera. Allí se construyeron una serie de fuertes y se mantuvieron ejércitos fuertes. Este es un punto muy notable en la reforma de la defensa militar de la India. Quizás habían aprendido una lección de las invasiones mongolas de Europa. Un ejemplo típico fue la primera invasión mongola de Hungría con una terrible derrota. Hungría estaba en ruinas. Casi la mitad de los lugares habitados habían sido destruidos por los ejércitos invasores. Se perdió alrededor del 15 al 2,5% de la población, y la histeria generalizada se extendió por toda Europa. Pero lo más notable aquí es que los castillos bien fortificados eran impenetrables para el ejército mongol, dado que 5 castillos de piedra, ubicado al este del Danú, sobrevivió a la invasión, lo que demuestra que los mongoles no podían conquistar fácilmente las fortalezas fortificadas. Esto reforzó la opinión de Balin de que la construcción de fortalezas era una estrategia importante para defender el sultanato. Las fortalezas se construyeron con gruesos muros de piedra, torres de vigilancia y defensas elaboradas, que incluían trampas y refugios. Las fortalezas se construyeron en lugares que se observaban y defendían fácilmente, lo que permitió la detección temprana de los ataques mongoles. Después de unos años, la frontera noroeste del sultanato de Delhi se dividió en 2 regiones para su defensa.
el príncipe Muhammad Khan fue encargado de proteger Multan Si y Lore, mientras que el príncipe Bughra Khan fue responsable de Sunam y Samina. Sin embargo, cuando Bughra Khan fue nombrado gobernador de Bengala, toda la responsabilidad de defender la frontera recayó en el príncipe Muhammad. Las estrategias defensivas de Balban fueron muy efectivas, ya que lograron evitar que los mongoles avanzaran más profundamente en la India. En 1279 d.C., los mongoles lanzaron un ataque contra el territorio de Delhi, pero el príncipe Muhammad los repelió con éxito, forzando su retirada. En 1285, una fuerza mongol más grande lanzó una gran ofensiva en el príncipe de Punjab. Muhammad se había enfrentado valientemente a los mongoles en batalla, pero fue asesinado trágicamente. Aunque los mongoles saquearon Lore y Deur, las regiones de Molan y Us fueron defendidas con éxito. Las medidas de defensa establecidas por Balban finalmente se mantuvieron fuertes, y los mongoles se vieron obligados a retirarse una vez más. Balban pasó el resto de su vida en estado de shock por la muerte de su hijo y murió en 1287. Esto fue seguido por el ascenso de la dinastía Qi en 1920 bajo la fundación de Jalal al-Din Qi, quien derrotó a un ejército mongol en Bahram en 1292. Pero en 1296, Jalal al-Din fue asesinado por su propio sobrino, Ala al-Din Qi, quien tomó el poder con la ayuda de dos comandantes clave, Ulu Khan y Zafar Khan, al mismo tiempo que Ala al-Din Khaji gobernaba la India. Dua Khan, junto con su hijo Kutluk Khwaja, gobernaron el Kanato Chagatai, uno de los kanatos mongoles que se formaron después de la muerte de Genghis Khan. Dua era particularmente ambicioso en expandir su territorio hacia el sur en la India, al igual que sus predecesores. Había dos razones principales para que Dua Khan invadiera la India. Una era que no podía ignorar una tierra rica con un paraíso para el comercio, como mencioné al principio. La segunda era que la India era la única dirección en la que el Kanato Chagatai podía expandirse sin entrar en conflicto con otros kanatos mongoles. Así, durante el reinado de Ala al-Din Qi, una fuerza mongol atacó Punjab en el invierno de 1297 a 1298, pero fue derrotada y obligada a retirarse por el general Ulugh Khan. No mucho después, un segundo intento de invasión también fue detenido por el otro general de al-Din, Zafarán. Ahora bien, uno pensaría que eso podría haber sido suficiente para desanimar a los mongoles, ¿verdad? Pero no, solo hizo que Dua Khan estuviera más decidido después de esta humillante derrota. Dua Khan lanzó una tercera invasión totalmente preparada con la intención de conquistar la India por completo. A finales de 1299, Da, el gobernante rer del Kanato Chagatai mongol, envió a su hijo Kutluk Khwaja a conquistar Delhi. Los mongoles pretendían conquistar y gobernar el Salate de Delhi, no solo asaltarlo. Por lo tanto, durante su marcha de 6 meses hacia la India, no recurrieron al saqueo de ciudades, y destruyendo fuertes por la noche, fueron acosados por generales de Delhi desplegados en puestos fronterizos como Multan y Sam, pero siempre evitaron la confrontación con estos generales, ya que los mongoles querían preservar su fuerza para el gran enfrentamiento en Delhi. Los mongoles establecieron un campamento en Kili, a solo 10 kilómetros de las afueras de Delhi, y la noticia de su llegada se extendió rápidamente por la región a medida que las noticias llegaban. La gente de los pueblos cercanos comenzó a acudir en masa a la seguridad de los muros fortificados de Delhi, buscando refugio de la tormenta que se aproximaba. Pero aquí está el giro. Parece que Alou y Qi no se enteraron de la invasión mongola hasta que ya habían cruzado el río Indus. ¿Puedes imaginar el pánico que debe haber surgido? Sin perder un momento, Alden entró en acción. Rápidamente envió mensajes urgentes a sus gobernadores provinciales pidiendo refuerzos para defender la capital. Todos estaban manos a la obra. Establecer un campamento cerca de Siri,
justo a orillas del río Yamuna. Alden reunió a sus oficiales para una reunión estratégica crucial. Su tío Al-Mul sugirió que tal vez deberían considerar la diplomacia y negociar con Mongol, en lugar de arriesgarlo todo en la batalla. Después de todo, fue una jugada inteligente, ¿no? Pero Alauddin no estaba dispuesto a aceptarlo. Argumentó apasionadamente que mostrar cualquier signo de debilidad podría socavar su autoridad y hacer que su gente perdiera la fe en él. Por lo tanto, declaró públicamente su intención de marchar a Kili y luchar contra los mongoles. Ahora, dos fuerzas finalmente se enfrentaron en la orilla del río Yamuna. Los mongoles trajeron entre 50.000 y 60.000 jinetes con ellos, mientras que el ejército de Delhi llevó alrededor de 70.000 con 700 elefantes. Ambas fuerzas se desplegaron en la formación estándar para ejércitos de paso, un centro y dos alas. Las fuerzas mongoles estaban lideradas por Kluk Quagga, que comandaba el ala central del ejército. El ala izquierda del ejército estaba comandada por Hitchlock, probablemente un comandante experimentado con experiencia en maniobras de caballería cruciales para las estrategias de flanqueo que los mongoles empleaban a menudo. El ala derecha estaba bajo el liderazgo de Tamar Buga, otro comandante mongol experimentado. Estas alas de flanqueo eran esenciales para rodear y maniobrar a las fuerzas opuestas en el campo de batalla, un sello distintivo de las tácticas militares mongolas. Además del ejército principal, una unidad de 10.000 soldados fue posicionada en emboscada bajo el mando de Tarji. Esta fuerza oculta probablemente estaba destinada a un ataque sorpresa para golpear al enemigo cuando eran más vulnerables, explotando la confusión y el desorden en el calor de la batalla. La ubicación estratégica de los mongoles y el uso de tácticas de emboscada fueron elementos críticos de su estrategia de batalla general, que a menudo dependía de la velocidad de movilidad y el elemento sorpresa. A pesar de estos esfuerzos, los mongoles enfrentan una fuerte resistencia de las fuerzas de Alaudd. En Ki, el ala izquierda del ejército de Delhi estaba dirigida por Nosrat Khan, un general prominente, también conocido como Uir, del sultanato. Consistía principalmente en caballería, cuya velocidad y maniobrabilidad eran cruciales para flanquear a las fuerzas mongolas. Su movilidad les permitía ejecutar ataques rápidos y evitar enfrentamientos prolongados en el ala derecha. Zafar Khan comandaba una fuerza mixta de caballería y arqueros, así como guerreros hindúes. La caballería se enfrentó a los mongoles directamente, mientras que los arqueros debilitaron al enemigo. A distancia, la inclusión de guerreros hindúes trajo diversidad a las tácticas de combate, agregando profundidad en la línea defensiva en el centro. El propio Allen Key lideró la caballería de élite, la columna vertebral de su ejército. Esta unidad ocupó la posición más crítica, defendiendo el corazón del ejército contra la carga mongola. El liderazgo directo de Alden inspiró a sus tropas y aseguró que el ejército mantuviera su moral por delante del centro. Akatan comandó la vanguardia, encargada de absorber el asalto mongol inicial, mientras que Ulugh Khan, al frente de la unidad de reserva, proporcionó refuerzos dondequiera que la presión mongol se intensificara. Esta estructura aseguró una defensa dinámica y flexible contra la formidable caballería mongol. Además, los elefantes estaban estacionados frente a cada división para actuar como amortiguador contra el asalto mongol. El ejército de Delhi se extendía por varias millas, lo que dificultaba que Alauddin lo controlara centralmente. Por lo tanto, emitió una orden estricta de que ningún oficial se moviera de su posición sin sus instrucciones. El castigo por la violación de esta orden sería la decapitación. Sin embargo, la batalla comenzó cuando el general de Allen, Zafar Khan, atacó la unidad de Hik sin el permiso de Alden. Cuando los dos bandos están en conflicto, la fuerza de Hudok contraatacó débilmente y luego se retiró repentinamente. Zafar Khan
impulsado por su coraje y confianza implacables, persiguieron al ejército en retirada de Hudok, cubriendo una distancia agotadora de alrededor de 55 kilómetros, dejando a la mayoría de sus fuerzas, su infantería y su caballería más lenta, muy atrás. Parecía que los mongoles no tenían fuerzas para contraatacar, pero esta era en realidad una de las tácticas más notorias de los mongoles: la retirada fingida. Esta estrategia fue diseñada para atraer a sus enemigos a una falsa sensación de victoria y luego atraparlos. Cuando Zafar Khan finalmente se dio cuenta de la trampa en la que había caído, se quedó con solo 1000 jinetes a su lado. Pero la situación empeoró rápidamente. Tarji con su unidad tendió una emboscada a Zafar Khan por detrás y ahora bloqueó su regreso al campamento principal de Alodain. Es una mala situación. Quizás te preguntes por qué nadie vino a ayudar. Bueno, algunos dicen que fue el propio Alodin castigando a Zafar por ignorar sus órdenes. Alodin quería retrasar la batalla con la esperanza de que los mongoles se quedaran sin suministros o que llegaran refuerzos del este, pero Zafar, siendo audaz, se adelantó y arruinó ese plan. Luego está Ulugh Khan, que simplemente se queda sentado, no hacer nada. La cosa es que esto no era solo sobre tácticas de campo de batalla, era personal. Verás, Zafar Khan había ganado fama masiva antes al expulsar a los mongoles de Sí, mientras Ulugh Khan y Nusrat Khan estaban en Gujarat lidiando con sus propias batallas. La victoria de Zafar lo puso en el centro de atención. Este éxito hizo que tanto Alauddin como Ulugh Khan se sintieran celosos, y según Saden Barani, un historiador de la época que incluso sugiere que podrían haber estado conspirando contra Zafar, con conversaciones sobre cegarlo o incluso envenenarlo para acortar su ascenso a la fama, Zafar Khan sabía exactamente qué tipo de batalla les esperaba en el momento en que se dio cuenta de que estaba rodeado por las fuerzas mongolas. Pero no se inmutó. Reunió a sus oficiales, y en ese momento tomaron la decisión que todo guerrero teme, pero sabe en el fondo que a veces es necesaria. No habría retirada a sus ojos. Huir no era un escape, sino una desgracia. Lo sabían muy bien, y Ki nunca los perdonaría por mostrar cobardía. Así que en ese momento abrazaron su destino. Lucharían hasta el final, no porque fuera la única opción, sino porque era la más honorable. A medida que la lucha se intensificaba, Kutluk Quagga vio el heroísmo y la resistencia de Zafar Khan y sus hombres, admiró tanto su espíritu que le ofreció rendirse y sería llevado a Chagatai Kato no como prisionero, sino con honor. Ahora la mayoría de la gente probablemente habría aceptado ese trato, sabiendo que no había posibilidad de victoria. Pero Zafar Khan no era como la mayoría de la gente. Su sentido de lealtad a su sultán, su orgullo como guerrero y su compromiso inquebrantable con Delhi significaron que la rendición nunca sucedió, y él rechazó rotundamente la oferta en el caótico y feroz combate que siguió. Zafar Khan y sus 10.000 jinetes lucharon con una valentía excepcional. Según relatos contemporáneos, mataron a unos 5.000 mongoles, una hazaña notable dadas las abrumadoras probabilidades, pero el precio fue pesado. Las fuerzas de Zafar Khan fueron diezmadas dejando solo 200 hombres en pie al final. En los momentos finales de la batalla, Zafar Khan hizo su última resistencia con su caballo derribado debajo de él. Luchó a pie cara a cara con Higlac en un duelo dramático. Zafar Khan se enfrentó en un combate cuerpo a cuerpo, pero su valentía no fue suficiente para cambiar el resultado. Fue alcanzado por una flecha bien dirigida que atravesó su armadura y encontró su corazón, poniendo fin a su valiente postura. El hijo de Zafar Khan, en el ala izquierda, no solo estaba sentado como ídolo, tomó el manto y lideró una feroz carga que obligó a Tamara a retirarse, pero no estaba dispuesto a dejarlos escapar tan fácilmente. Él y sus fuerzas persiguieron al ejército mongol, mientras retrocedían,
a pesar de ser alcanzados por una lluvia de flechas de los soldados que se retiraban. Al mismo tiempo, los mongoles hicieron un movimiento en el centro del ejército de Aladino con la esperanza de abrirse paso. Sin embargo, la división de Aladino se mantuvo firme y los hizo retroceder, causando importantes bajas mongolas. Sin embargo, la muerte de Zafar Khan fue un duro golpe para la moral de los oficiales de Delhi cuando llegó la mañana. Los asesores de Aladino lo instaron a retirarse a Delhi, sugiriendo que sería más seguro defenderse de las fortificaciones de la ciudad, pero Aladino, confiado en su estrategia, rechazó la idea. Creía que las fuerzas de Zafar Khan habían sufrido porque desobedecieron sus órdenes. Dejó en claro que si debían moverse, solo sería hacia adelante, no hacia atrás. En cuanto a Kutler Kwaja, el comandante mongol, parecía dudar en lanzar otro ataque. El segundo y tercer día del enfrentamiento terminaron sin mayores combates. Luego, al amparo de la noche, los mongoles decidieron retirarse hacia su patria. Alden, al ver que los mongoles retrocedían, les permitió irse sin más conflictos y luego regresar a Delhi. Victorioso, sin embargo, Dua Khan no estaba satisfecho. En 1303, Tristinotto envió nuevamente una gran fuerza de 120.000 jinetes para atacar Delhi bajo el mando del general Terrai. Tomado por sorpresa y debilitado, Alan rápidamente fortificó sus defensas alrededor de Siri, apoyándose en barreras naturales como el río Yamuna y las ruinas de las fortificaciones de Delhi. Cavó trincheras y construyó fortalezas, resistiendo con éxito el asedio mongol durante 2 meses hasta que Taragi se retiró frustrado. En 1305, los mongoles intentaron otra invasión con 50.000 tropas, pero después de la muerte de Taragi, Alden envió de 30.000 a 40.000 hombres de caballería bajo el mando de Mikniak, lo que resultó en una aplastante victoria para Delhi. En 1306, Dua Khan lanzó un asalto final, pero Malik Kafur derrotó a los mongoles decisivamente en el río Ravi en Nagor, reduciendo drásticamente sus fuerzas. Por lo tanto, Alden logró lo que ningún otro gobernante del mundo, ya sea oriental u occidental, había logrado jamás. Repelió y derrotó repetidamente a los Lar. Invasiones a gran escala de los mongoles que se convirtieron en una fuerza imparable dondequiera que iban. Rusia, China, Persia, Irak, Siria, Europa. Del conocimiento de cómo les fue a otros países bajo los mongoles, se puede decir que si los mongoles hubieran conquistado la India habría retrocedido al menos 200 o 300 años en su desarrollo. Una gran parte del conocimiento y la cultura que se había acumulado en la India durante los milenios habría sido destruida. Cada biblioteca, escuela, templo, mezquita e incluso las casas habrían sido incendiadas, por lo que los mongoles eran diferentes a cualquier otro invasor. Si los mongoles hubieran ganado el Ki, habrían borrado gran parte del patrimonio cultural de la India del mapa del mundo. Si tenemos tradiciones antiguas en la India, que han sobrevivido hasta el día de hoy, gran parte del crédito por eso debe atribuirse a Alenkei, uno de los más grandes reyes guerreros de la historia.